somos honestos con nosotros mismos, tendríamos que admitir que todos hacemos o hemos hecho cosas que sabemos que es incorrecto hacer. Entonces, ¿por qué las hacemos? Ahora que ya has entendido qué es el nacimiento espiritual, quién es Jesús, cómo se debe de hacer una oración y cómo y por qué leer la Biblia, es necesario que comprendas las razones por las que Jesús tuvo que sufrir en la cruz. El tema de hoy se llama ¿Por qué murió Jesús? La base bíblica viene de Romanos 6:23, que dice así. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Introducción. Así como la oración está en el corazón del cristianismo, la cruz y su significado están en el centro de la fe cristiana. Como nuevo cristiano, tienes que saber que no habría una sola iglesia cristiana hoy sin la muerte de Cristo, y que yo no estaría publicando este video sin la muerte de Cristo. Vamos a mirar lo que dice el texto de 1 Corintios 2:2. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. Con esto vemos a Pablo enfocado en conocer a Jesucristo, el crucificado. También vamos a leer lo que dice 1 Corintios 1, versículos 23 y 24. 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. El tema de las predicaciones de Pablo son Cristo crucificado. En los tiempos de Pablo, los judíos no creían en Jesús. Si hubieran creído en Jesús, lo más seguro es que Jesús no hubiera sido crucificado. Las enseñanzas de Jesús no armonizaban con las ideas del pueblo judío, de tal forma que Jesús vino a ser tropezadero para estos judíos y locura, si no tontera, para los gentiles. Gentiles somos todos los que no somos judíos. Y es para nosotros los llamados, que hemos creído en el Cristo crucificado, que Cristo vino a ser poder de Dios y sabiduría de Dios. Históricamente tenemos documentado de que el filósofo Sócrates eligió su sentencia entre morir bebiendo la cicuta o salir de su país en exilio. Así, Sócrates, por ser fiel a sus enseñanzas morales, optó por morir tomando este veneno. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la muerte de Jesús y la muerte de Sócrates? ¿La muerte de un mártir o la muerte de un héroe? Piensa en esto. ¿Qué se logró con la muerte de Jesucristo? Las respuestas a estas preguntas pueden ser halladas en la Biblia. Una pregunta que no queremos dejar sin contestar hoy es ¿por qué Jesús murió? Para entender esto, vamos a romper nuestro estudio en 3 partes: el problema, la solución y el resultado. Número 1. El problema. Todo comienza con un gran problema, y el problema es que todos los seres humanos hemos pecado. Vamos a mirar lo que dice Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo nos está diciendo que todos, sin excepción, estamos destituidos o que no somos partícipes de la gloria de Dios por causa del pecado. Primero, la polución del pecado. Polución es la introducción de contaminantes
en un ambiente natural que causa cambios adversos, y eso es exactamente lo que el pecado hace en nosotros, los seres humanos. El pecado viene a actuar como un contaminante en nosotros. Vamos a mirar lo que dice Marcos 7, del 20 al 23. Marcos 7, 20 a 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El pecado generado en el corazón del ser humano es lo que contamina al ser humano mismo. En otras palabras, son nuestros propios pensamientos y acciones inmorales que nos contaminan. ¡Auch! Segundo, el poder del pecado. Miremos lo que dice Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado tiene entonces el poder de atar, encadenar y esclavizar al que comete pecado. Tercero, la penalidad del pecado. ¿Cuál es la sentencia que se recibe por pecar? ¿Será que se nos da una promoción? ¿Se nos da el título de superhéroe o nos hacen mejores que otros? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Vamos a mirar lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Otro ouch. Muerte. El diccionario define muerte como el fin de la vida. El versículo anterior dice que el pecado paga con muerte. Tenemos un serio problema aquí, pues como vimos anteriormente en Romanos 3:23, todos pecamos. Cuarto, el resultado del pecado en la vida de los hijos de Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice así. Isaías 59, 1 y 2. He aquí, que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios quiere bendecir a sus hijos, quiere darnos lo que le pedimos. Él tiene la capacidad de proveernos de lo que necesitamos, y aún los oídos de Dios están dispuestos a escuchar a su pueblo. El pecado interfiere y pone una barrera legal entre Dios y una persona que vive en pecado. ¿Por qué se forma esta barrera? Además, ¿no que Dios nos quiere bendecir? Así es, pero el problema no está con el que nos quiere bendecir, sino que con el pecado mismo. Dios es santo y no hay relación entre la santidad de Dios y el pecado. Es por este pecado que Dios, aunque es capaz de oír y es capaz de ayudar, no contesta a las peticiones de una persona que vive en pecado. Es entonces por estas palabras que habló el profeta Isaías, que entendemos que la mano de Jehová no se corta, ni se agrava su oído para oír, pero que el pecado puede interferir creando una división que oculta el rostro de Dios para oír. Como nuevo cristiano, mantente cerca de Dios en oración y en comunión. No dejes que el pecado te separe de Él. Y si pecares, pide perdón. En humildad, haz cuentas con Él y evita el pecado, pidiendo a Dios que no te deje caer en tentación y que te libre de todo mal. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la muerte de Cristo? Vamos a la siguiente sección para entender esta relación. Número 2. La solución. Si Dios dice que todos nosotros hemos pecado y que la única sentencia que nos corresponde es la muerte, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Hay algo que tú o yo podemos hacer? ¿Pueden $1,000,000 ayudarnos a salir de este problema? La respuesta es: no hay nada que tú o yo podamos hacer, ni ninguna cantidad monetaria puede existir para pagar por nuestros pecados delante de la corte de Dios. Dios el Padre tuvo que diseñar, planear y llevar a cabo una solución
para lo que ni tú, ni yo, ni ninguna otra persona en el mundo podíamos resolver. Miremos lo que dice Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro dice que Jesús mismo llevó tu pecado y mi pecado en el madero de la cruz, que para que tú y yo, que merecíamos la muerte, vivamos y vivamos a la justicia. Lo justo es que hubiéramos recibido la sentencia de la muerte, pero porque en la corte de la justicia de Dios hay prueba de que un pago por nuestros pecados y faltas fue recibido. Entonces, por esta justicia, ahora estamos exentos del castigo. El mismo versículo de Primera de Pedro, leído de la versión traducción en lenguaje actual, dice así. Primera de Pedro 2:24, leído de la versión traducción en lenguaje actual. Cristo hizo suyos nuestros pecados, y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal, y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido, para que ustedes fueran sanados. Con esto, todos los cristianos entendemos que el pago de nuestro pecado fue llevado en la cruz por Cristo Jesús mismo. Esto es, nuestra deuda fue enteramente pagada en la cruz. Con esto, ¿puedes tú ver alguna razón para agradecerle a Jesús lo que Él hizo por nosotros en la cruz? ¿Puedes tú entender con esto lo que Dios mismo hizo en la cruz con Jesucristo? Lo menos que podemos hacer por Dios Padre, por haber enviado a Jesús a que tome mi lugar en la cruz, es agradecerle, amarle, adorarle y servirle. Vamos a hablar de la autosubstitución de Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es, Cristo nunca pecó, pero que Dios lo trató como si hubiera pecado. ¿Te parece justo? ¿Tenía otra opción Dios? En realidad, no había otra opción, pues Dios es justo y en Dios no hay corrupción como lo hay en los hombres de la tierra. Precisamente porque Dios no es corrupto, que nuestro pecado no podía ser ignorado, y Dios no iba a cerrar los ojos a nuestras transgresiones, pretendiendo que no pecamos. La única solución que satisfacía nuestra deuda era el pago del pecado, esto es, la muerte. Es por esto que Cristo tuvo que morir. La muerte de Cristo fue el pago. Miremos lo que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió. Redimir es librar o conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. La ley nos condenaba cuando dictaba que el pago del pecado es muerte. Este versículo nos clarifica que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Tomando nuestro lugar, Él consiguió nuestra libertad. Jesús dio su vida por nosotros cuando en la cruz Él pronunció las palabras consumado es. Él había cumplido con su misión de amor. Vamos a mirar lo que dice Juan 19, versículos 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Número 3. El resultado. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26 dice así. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para entender el resultado, vamos a hablar de 4 conceptos: el tabernáculo, el intercambio, la corte y la reconciliación. 1. El tabernáculo. En el tabernáculo de reunión descrito en el Antiguo Testamento, se ofrecían sacrificios para perdón de pecados. Múltiples sacrificios se hacían. Ahora vamos a mirar un sacrificio para el perdón de nuestros pecados, el sacrificio en persona y en la persona de Cristo. Vamos a mirar lo que dice Romanos 3:25. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo fue enviado y ofrecido como sacrificio para aplacar la ira de Dios hacia el ser humano. Es por la fe en Jesucristo y fe de que Él sirvió de propiciación por nosotros mismos que somos perdonados. Dios es paciente con nosotros, en que, aun siendo pecadores, Dios remueve el efecto del pecado, esto es la muerte, cuando nosotros por fe creemos en y aceptamos el sacrificio de Jesucristo. 2. El intercambio. La redención vino a través de Cristo. Leamos lo que dice Romanos 3:24. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención, pasamos a ser justificados sin que Dios nos pida algo a cambio. Él no pide dinero, sacrificios ni obras que no podamos cumplir, pues hubo un intercambio a nivel espiritual cuando Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Esto es lo que pasa. Jesús toma nuestro lugar en la cruz y nosotros salimos libres. Ahora, el castigo que merecíamos ya no lo recibimos, y con esto se rompe el poder del pecado sobre nosotros, porque ya no tenemos que morir, al contrario, ahora recibimos la vida eterna. Esto se conoce como gracia, porque no lo merecíamos. 3. La corte. Por lo dicho en el versículo anterior de Romanos 3:24, entonces ahora somos declarados justos, libres del efecto del pecado. Y esto viene por gracia, es decir, sin merecerlo, que recibimos la dádiva de Dios y pasamos de muerte a vida. Legalmente pasamos a ser libres. Dios es justo y en la corte judicial de Dios, toda la penalidad de nuestro pecado ha sido pagada en su totalidad. 4. La reconciliación. La barrera del pecado ha sido completamente eliminada. Ahora miremos lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es por esto que Jesús tuvo que morir. Él no tuvo ninguna otra opción. No había otra manera de rescatar al ser humano del efecto del pecado, pues todos somos pecadores. La cruz y la muerte de Jesús en el madero vienen a representar la reconciliación del hombre con Dios. Para terminar, quiero leerles 3 versículos. Romanos 3, versículos 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya entiendes la razón por la que Jesús dio su vida y no se opuso a morir en la cruz. Jesús es poderoso.
Jesús es desde el principio con el Padre. Es ilimitado en poder. Él pudo haber evitado morir en la cruz. Pudo haber dicho, no, no voy a la cruz. Pero Él, pensando en ti, pensando en mí, se entregó para que hoy, tú y yo, seamos salvos y libres de la muerte. Una vez más, gracias por estar en esta lección. Dios te guarde y te bendiga. Espero que estés en la siguiente lección.